Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas, para hoy tenemos un cóctel que voy a intentar llevar de la mejor manera posible porque la polémica está servida. En este tenemos ni más ni menos que una reducción de dificultad para Hollow Knight Silksong. Esto es completamente oficial, lo publiqué ayer por redes sociales y ahora voy a comentar todos los detalles. A eso sumad un impuesto que quieren poner en México particularmente a videojuegos violentos o con contenido, digamos, explícitamente violento. Y luego, pues por otra parte, también tenemos que hablar acerca del final de las videoconsolas, porque hay ciertos estudios que están un poco levantando las alarmas dentro de la comunidad y en lo personal creo que no es para tanto, ni creo que tampoco se está haciendo la mejor lectura de todo ello. Pero bueno, vamos a ir con eso y por supuesto con otras noticias que nos dejarán un poco de mejor sabor de boca, empezando por ejemplo por una doble noticia que tenemos para el principio. Arrancamos en este caso con videojuegos que tenemos muchas ganas de disfrutar y que se lanzan durante el próximo mes de octubre, pero que tendrán unas demostraciones gratuitas dentro de muy poquito. Digimon Storytime Stranger, este es el primero que vamos a comentar, un videojuego de rol por turnos que llegará el próximo 3 de octubre para Xbox, para PlayStation 5 y también para PC. Seguramente más adelante también tengo una versión para Nintendo Switch, pero de momento esto es lo que hay. Y bueno, la cuestión es que mañana día 11 de septiembre vamos a tener a nuestra disposición una demo para echar un vistazo a esos primeros minutos del videojuego, para comprobar un poco lo que es el sistema de combate y alguna que otra cosa adicional, como por ejemplo una puesta en escena de lo que será la historia principal. Y la verdad, suena bastante bien, no han detallado mucho más acerca de los contenidos, ni siquiera si será la clásica demostración con una progresión continua. Me refiero a la típica progresión que cuando tienes el videojuego final puedes continuar a partir de ahí. Ya lo confirmarán. Más adelante, precisamente en ese mismo mes de octubre, el día 23 para ser más exactos y concretos, se lanzará Tormented Souls 2, un videojuego que ya sabéis es de corte clásico, el típico juego de supervivencia y terror que juegas en modo tanque, con ángulos de cámaras fijos y bueno, de hecho la primera entrega la podéis conseguir muy barata en prácticamente todas las tiendas, vale muchísimo la pena que le echéis un vistazo. Pues bueno, la segunda parte, como digo, se lanzará durante el mencionado día para PlayStation 5, para Xbox Series y por supuesto también para PC. Recuerden que tendrá textos en español, por eso no habrá ninguna clase de problema, pero como digo, hoy mismo ya tenéis a vuestra disposición una demostración para todas y cada una de esas plataformas, para que podáis ir echando un vistazo a ver si el videojuego es para vosotros o no. Seguramente si no habéis jugado la primera parte debáis de hacerlo para enteraros un poco de la historia, pero bueno, posiblemente hayan añadido alguna clase de resumen. En fin, echadle un vistazo tan pronto podáis. Hasta aquí la paz, empieza la hora de la guerra, empieza la hora de los gritos, los lloros, la pérdida de suscriptores, las amenazas de muerte y otra serie de cosas que acompañan. Vamos a hablar de la dificultad de Hollow Knight Silksong, una dificultad que ha sido ajustada en las últimas horas, básicamente una semana después de su lanzamiento, un videojuego de desplazamiento lateral que ya sabéis que es muy exigente, que tiene un escenario bastante difícil de asumir y también pues una serie de manejos que no son para todo el mundo. Pues bueno, han lanzado una actualización que en este caso estaba más destinada a correcciones menores. En este caso ya sabéis que el videojuego en general en cuanto a términos de rendimiento va perfecto, o sea, yo no tengo ninguna clase de queja. Hay ciertos elementos que a lo mejor tenían que dar una serie de recompensas y no los daban y bueno, esos son las correcciones que mayoritariamente han hecho. Pero luego hay un ajuste y un balance de dificultad que sobre todo va para los primeros compases del videojuego, sobre todo referente a los primeros jefes, los cuales ya no serán tan duros. Los primeros jefes de este videojuego ya no harán tanto daño, ya no te quitarán 2 puntos de vida, sino 1, y en este caso, pues también os digo que no aplica para todos los primeros jefes del juego, sino para algunos seleccionados, que sobre todo están siendo una barrera para los nuevos usuarios.
Por otra parte, también se han reducido los costes de lo que cuesta desbloquear un banco y una campana. Los bancos son esos puntos donde puedes mejorar ciertas cosas, descansar y por supuesto generar un punto de guardado que a su vez también es un punto de partida para cada vez que mueres. Y luego por otro lado también tenemos lo de las campanas, que es para llamar a ese bicho que te puede trasladar a puntos de interés y que te hagan un poco más llevadero el viaje, el punto de viaje rápido entre comillas, vamos a decirlo así. Pues eso ahora cuesta menos y también se pueden conseguir materiales con una abundancia algo mayor, pero digamos no tan grande, a lo largo ya sí de todo el videojuego. Y bueno, pues esto cabe decir que algunos se lo están interpretando como si hubieran puesto un modo fácil. No, no es un modo fácil. Ni siquiera han hecho que el videojuego sea fácil y lo siento mucho, debo decir una cosa que aplica tanto a estos videojuegos como a los videojuegos de tipo Souls-like. La manía que tienen algunos de decir que esta clase de videojuegos son fáciles. Mirad, a lo mejor son fáciles para ti, a lo mejor son fáciles para mí, pero no son fáciles para el público general. Lo siento mucho, si estos videojuegos fueran fáciles realmente, no serían videojuegos en los que tuvieras que morir 80 o 90 veces para llegar a la mitad. Eso punto número uno. Si fuera un videojuego fácil llegarías a la mitad básicamente sin despeinarte y por supuesto tendrías los 40 puntitos en el mapa y 40 indicadores para decirte en todo momento lo que tienes que hacer. Eso es un videojuego fácil. Lo que hacen estos videojuegos, lo siento mucho, no es fácil. Es elitismo, por favor, a ver si algún día lo enterramos, porque no es algo que aplique a estos videojuegos. Que para ti sea fácil no significa que estos videojuegos en sí sean fáciles o asumibles para todo el mundo. Pero luego tenemos la otra vertiente de usuarios, la que dice que esta clase de videojuegos deberían de incluir siempre un modo fácil, un modo más accesible para que la gente pueda pasarse el videojuego sin tampoco tantas complicaciones. Y debo de decir que no, eso yo en lo personal no creo que deba de ser así, principalmente porque el único que debe determinar esa clase de cosas es el desarrollador, que te quiere vender un producto y una experiencia concreta, y luego tú como consumidor eres libre de comprarlo o no. Y principalmente de dedicarle tu tiempo, porque yo por ejemplo he ido de cara con este videojuego desde el principio. No es para mí, no soy nada fan de la licencia, tampoco es que el estilo de videojuego me vuelva esencialmente loco, pero eso lo he llevado por delante. Yo no me voy a quejar al estudio de desarrollo porque desbloquear un banco cuesta demasiadas fichitas o cualquier cosa por el estilo. No, lo siento mucho, yo sé a lo que voy y sé a lo que me enfrento cuando compro este videojuego, y al fin y al cabo yo lo hago por creación de contenido más que otra cosa, más que por un interés propio. Pero el problema con este videojuego ha sido principalmente que mucha gente se lo ha comprado única y exclusivamente por la moda, por subirse al carro de lo popular, por subirse a las tendencias, por poder generar esa serie de clips y vídeos y decir, mira qué grande soy, estoy jugando al videojuego de moda como otro medio millón de personas. Muy bien, cada uno por supuesto que haga lo que le dé la gana, pero por favor, sepan ustedes lo que está comprando. Porque aquí está muy bien quejarse de este tipo de cosas, pero simple y llanamente sucede porque la gente no sabe a lo que va. Yo no considero que este videojuego tenga una dificultad injusta o me esté vendiendo algo diferente a lo que me han prometido. En este videojuego yo me he encontrado exactamente lo que esperaba encontrarme. Me he encontrado exactamente lo que he visto en los vídeos y me he encontrado exactamente lo mismo que me han dicho los desarrolladores. A mí no me están engañando. O sea, yo no puedo tener quejas de este tipo de cosas. Es lo que hay. Como cuando me enfrento a un Souls-like. Esto es como la gente que se queja de ciertos videojuegos de acción en primera persona y dicen, oye, que no tiene modo en tercera persona. ¿Qué pasa? ¿En algún momento te lo han vendido así? Me refiero, ¿en algún tráiler, en alguna presentación te han dicho que lo vayan a incluir? No, pues te lo has comprado tú. Tú sabrás si te metes o no. ¿Que estaría bien que lo tuvieras? Sí, estaría muy bien absolutamente todo eso, por supuesto, y también estaría muy bien que pudiera tener una skin de Cristiano Ronaldo para pasarme el Dark Souls, estaría perfecto, pero no es la cuestión, saben ustedes, estaría gracioso, estaría estupendo, pero no es lo que te están vendiendo. Si te has comprado el videojuego deberías de saber a lo que vas, que estamos en la era de la información, tienes 800 canales, 800 portales de prensa, 800 entrevistas en las que te han dejado claro a lo que vas. Si no te gusta, lo siento mucho, es una puerta que has abierto tú. Y si algún día lo actualizan y le ponen modo fácil, es decisión del desarrollador y tampoco de ese tipo de cosas deberíamos de quejarnos. Pero bueno,
Es mi opinión. Y ahora vamos con el otro tema caliente. Concretamente tiene que ver con México y los videojuegos violentos, porque el gobierno pues ha publicado una lista de cosas en las que en general pues se habla de nuevas iniciativas, de varias propuestas, de formas de crecimiento y un largo etcétera de cosas donde se mencionan a los videojuegos. Particularmente en una parte del texto se dice lo siguiente: por otro lado, para fomentar hábitos de consumo más saludables entre los mexicanos, se impulsarán ajustes fiscales a bebidas azucaradas y tabaco y se propondrá un impuesto especial a videojuegos con contenido violento. Y bueno, esto ha desatado pues todos los comentarios que os podéis imaginar. Por una parte, cabe matizar que esto no es una ley que necesariamente esté saliendo adelante. Dicen que se va a proponer, aunque a mí la verdad que simplemente el hecho de proponerlo me parece una auténtica vergüenza y un completo escándalo en las alturas en las que nos movemos ahora mismo, porque ¿para qué vamos a intentar frenar el narcotráfico? ¿Para qué vamos a intentar frenar a las mafias y a lo que realmente genera violencia en las calles? Si podemos echarle las culpas a los videojuegos y meter de paso un impuesto completamente innecesario que ya sabéis que se va a acabar comiendo el consumidor, porque esto no lo van a asumir las empresas, esto te lo vas a comer tú. Si le meten un impuesto, tú tranquilo que de alguna manera a ti te lo van a cobrar. ¿El cómo? Pues no lo sé, pero tú desde luego vas a quedar con menos dinero. ¿Para qué? Para supuestamente intentar frenar las actitudes violentas, y esto en los videojuegos, yo lo siento mucho, es un mito que se ha creado a lo largo del tiempo y que la verdad a día de hoy me parece un discurso antiguo, añejo, me parece un discurso completamente rancio, y de verdad que espero que la gente de México esta clase de cosas no las acabe pasando, porque es una auténtica vergüenza poner eso como si fuera un problema. Fomentar mejores hábitos de consumo como el azúcar o el tabaco me parece perfecto, pero los videojuegos en la misma terna, lo siento, pero no. Ahora vamos con otra noticia que también ha dejado mucho debate en las redes sociales. Es la noticia que estoy poniendo ahora mismo en pantalla, donde se habla de los hábitos de los jugadores y de los compradores dentro del mundo de las videoconsolas. Porque particularmente en un informe hecho por Circana, una agencia de información que traemos aquí muchas veces, que básicamente nos da los hábitos de consumo de los estadounidenses, principalmente del norte de América, y un poco pues lo que se vende y a lo que se juega. Lo que nos comenta este informe principalmente es que los jugadores de edades comprendidas entre 18 y 24 años, lo que es el segmento adulto joven, pues parece que apenas representa un 3% del comprador total de videoconsolas en este año. Eso es una reducción bastante drástica, porque en el año 2022 ese margen de audiencia, los de 18 a 24 años, suponía un 10% de la compra total de videoconsolas. Y bueno, esto pues ha supuesto muchos comentarios de que las videoconsolas están muertas, acabadas, o que estamos básicamente viendo su fin. Realmente no es así. Esto es una cosa que tenéis que tener muy presentes. ¿El mundo de las consolas está estancado? Sí, está estancado. Eso lo tenemos todos relativamente claro. La PlayStation 5 no vende más que la PlayStation 4, está algunos números por debajo. La Xbox Series está vendiendo mucho menos que la Xbox One. Aquí quien hace un poco el equilibrio es básicamente Nintendo Switch. La Nintendo Switch 2 está vendiendo muchísimo más que la primera Nintendo Switch en el mismo periodo de tiempo. Así compensa los datos de déficit que tienen tanto Microsoft como en menor porcentaje Sony y PlayStation. Pero eso lo que nos dice es que el mercado se mantiene con una audiencia relativamente similar. Hay gente que deja de jugar a videojuegos, pero sigue entrando gente que son nuevos jugadores, dentro de las consolas digo. Pero esto es que hay que leerlo así, principalmente. Es decir, el mercado no es que esté ya yendo de capa caída o yendo a la baja. Es cierto que en las nuevas generaciones, sobre todo los más pequeños, están ganando mucho peso los teléfonos móviles, pero también no menos cierto es que estos datos hay que leerlos en condiciones, porque al final están hablando de compradores de videoconsolas, ¿vale? Es decir, tú cuando tienes 10 años, 15 o así, generalmente tú no te puedes comprar una videoconsola, te lo compran tus padres, con lo cual el segmento de gente que está comprando videoconsolas no aplica para el de 15 años o siquiera el de 18, porque seguramente se las siguen comprando sus padres, ya que no se pueden independizar. Eso es lo que tenéis que tener claro de este informe,
que no es que los niños no estén ya comprando videoconsolas ni tampoco los adolescentes, no, simplemente es que se las compran sus padres y por eso no aparecen en esta lista, no aparecen en este segmento. Y como la gente de 18 a 24 años se está encontrando con una situación económica donde no pueden ni tener su casa, no pueden tener básicamente nada y apenas les da para salir el fin de semana, pues seguramente las videoconsolas empiezan a dejar de ser una prioridad para ese público, que más adelante se la pueden comprar, sí, pero digamos que el espacio de consolas sigue más o menos en los mismos números en los que estaba previamente. A futuro la cosa va a ser más complicada porque la gente que antes se compraba las 3 videoconsolas o 2 de ellas, una Xbox y una Nintendo Switch, una Play y una Nintendo Switch, una Nintendo Switch y otra Nintendo Switch, que también hay gente que es así, pues al final acabará comprándose una, porque no paran de subir de precio, porque las políticas son cada vez peores y bueno, al final acabarán eligiendo y eso obviamente va a reducir el espacio de compradores que hay dentro del mercado, pero este informe no significa de momento necesariamente eso, es un análisis que quería dejar por aquí para que la gente tuviera un poco en cuenta cómo medir estas cifras, pero bueno, por supuesto cualquier debate me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Por cierto, quiero dejaros una última actualización acerca de la Tokyo Game Show, un evento que tendrá lugar a finales de este mes, ya que Sega está empezando a publicar su panel de videojuegos, lo que nos va a presentar a lo largo de esos días. Por ejemplo, tendremos un espacio dedicado al videojuego que os voy a pasar en pantalla, el Sonic Racing, ya sabéis, un juego de conducción y coches que estará disponible el próximo 25 de septiembre para todas las plataformas. Pero no será lo único que veamos durante su presentación o durante su espacio. En este caso también tendremos un vistazo a Virtua Fighter 5 con esa actualización que llegará a escala global. También tendremos un espacio para Persona 3 Reload, que ya sabéis que se lanza ahora para Nintendo Switch 2, y también han confirmado Persona 5 X. Pero más allá de eso, hay todavía espacios en blanco que no han sido desvelados. Se espera que, por ejemplo, haya más presencia de la saga Yakuza, principalmente de los nuevos videojuegos que tienen que llegar para Nintendo Switch 2, que en este caso ya sabéis que los están traduciendo al español, además de una remasterización visual pues ajustada pero necesaria. Y por otra parte, también esperamos ver Football Manager. No sé si este será el evento para que lo pongan en escena, pero ya debería de estar no demasiado lejos de su lanzamiento. Suele ser durante el mes de noviembre, pero con el retraso del año anterior posiblemente incluso eso se pueda mover. Y en fin, Sega no será por cosas que tiene que mostrar. En lo personal no esperaría grandes presentaciones al estilo Persona 6 o cosas por, digamos, esos ámbitos de videojuegos grandes, porque eso entiendo que son licencias que estarán asociadas a eventos más populares. Pero bueno, yo simplemente os dejo esto por aquí para que tengáis la última hora y actualizaciones. A ver si durante las próximas horas tenemos anunciado el evento de Nintendo que debería de ser entre mañana y pasado mañana. En fin, tenemos muchas cosas que comentar, pero vosotros en la caja de comentarios precisamente me podéis dejar todas vuestras opiniones sobre los temas de hoy y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.